Esta es la historia de Will Atherton, quien es un exitoso editor en Nueva York, que deja su trabajo para mudarse con su esposa Libby y sus dos hijas Trish y Didi a una casa en un tranquilo pueblo. Lo que no sabe es que la casa guarda un oscuro pasado, que está dispuesto a regresar. En su último día, los compañeros de Will lo felicitan por su trabajo y le desean éxitos. Al salir, una de sus compañeras le desea mucha suerte con su libro y sabe que le irá bien. Al bajar del tren, llega a su casa y su esposa Libby lo espera con un fuerte abrazo, ya que ahora sabe que tendrá más tiempo para ella y sus hijas. En la cena, su esposa le agradece por las flores que dejó en la puerta, pero Will le dice que no mandó ninguna y que quizás sean de un admirador desconocido. Ya en la cama, Libby le dice que se siente muy segura cuando está con él y que espera que eso nunca cambie. Por la mañana, Will se pone a quitar la nieve hasta que ve a sus vecinos tener una pelea. Al notar su presencia, la vecina lo mira con sospecha, pero él decide restarle importancia y continúa con lo suyo. Esa noche, mientras Will avanza en la escritura de su libro, su hija entra asustada diciendo que vio a alguien en la ventana. Sus padres enseguida van a ver, pero Will le dice que no fue nada y que quizás fue el reflejo de ellas cuando encienden la luz y que no pasa nada. Al amanecer, Will toma la escalera para realizar algunas reparaciones en la casa, hasta que ve unas pisadas y se da cuenta que alguien estuvo merodeando por ahí. Al seguirlas, ve que llevan a la ventana de la casa, lo cual le preocupa bastante, pero decide no decirle nada a su esposa. A mitad de la noche, Will se despierta al escuchar ruidos extraños. Baja con cuidado a la sala, pero no encuentra nada fuera de lugar. Justo cuando está a punto de regresar a su habitación, percibe unas voces que provienen del sótano. Al bajar las escaleras, encuentra un grupo de jóvenes haciendo lo que parecen ser rituales. Al verlo, ellos se sobresaltan y huyen despavoridos, diciendo que no sabían que la casa estaba habitada. Antes de irse, uno de ellos menciona los homicidios ocurridos allí, años atrás, y advierte que el mal ha vuelto. Libby le pregunta si pasa algo, pero él le dice que no se preocupe, que todo está bien, mientras observa todo lo que dejaron. A primera hora de la mañana, Will va a una cafetería, donde encuentra a unos policías y aprovecha para preguntarles sobre los homicidios ocurridos en su casa. Ellos le responden que no saben demasiado del caso, aunque le revelan que el responsable fue un hombre llamado Peter Ward, acusado de quitarle la vida a toda su familia. Will insiste en obtener más información, pero los agentes le dicen que se trata de datos confidenciales y que no pueden dárselos. Al regresar a casa, su hija está muy asustada, ya que escuchó a la hija de la vecina decir que le quitan la vida a todos los de esa casa. Preocupado, Will decide hablar directamente con la vecina, la cual le dice que hablará con su hija, ya que han pasado 5 años del suceso y su hija tuvo pesadillas. Will le comenta sobre los jóvenes que se metieron a su casa, a lo cual ella se incomoda un poco, y Will, entendiendo eso, se retira, aunque no puede dejar de notar que ocultan algo cada vez que hablan con él. Por la noche, Libby se da cuenta de que Will no está. Al buscarlo, lo encuentra pintando los grafitis que dejaron los jóvenes, y es ahí cuando se entera de todo lo que ocurrió en la casa. Libby le pregunta por qué no le dijo nada, y Will responde diciendo que solo quería evitarle preocupaciones. Insiste en que no pasa nada, y que hará de esa casa un hogar seguro para ella. Es ahí que Libby se da cuenta de que hay alguien observando desde afuera. Will de inmediato va por él, y le dice a Libby que no salga, pero el sujeto logra huir. A la mañana siguiente, Libby busca a las niñas por toda la casa, pero no las encuentra. Angustiada, le avisa a Will, quien comienza a buscar hasta escuchar voces que provienen del armario. Al abrirlo, descubre un compartimiento secreto donde Trish y Didi estaban escondidas jugando. Will les pregunta cómo encontraron ese lugar. Trish responde que lo oyó por accidente, y añade que ese era el sitio donde solían jugar Beatriz y Catherine, las hijas de Peter Ward. Libby y Will se enteran de más detalles del homicidio, hasta que tocan la puerta. Es su vecina, quien llega con un poco de sopa como gesto de disculpa por lo ocurrido la vez pasada. Will aprovecha para preguntarle su nombre, quien le dice que se llama Ann Patterson, y no tarda en interrogarla sobre los asesinatos ocurridos en esa casa. Sin embargo, Ann esquiva el tema y se retira sin dar muchas explicaciones. Al seguir revisando la casa, descubren en la pared los orificios de bala que aún permanecen como huella del crimen. Además de eso, encuentran una nota. En ella se indica que Peter Ward nunca fue sentenciado, sino que fue enviado a un hospital psiquiátrico. Will enseguida va al hospital a buscar información sobre Peter Ward, pero le dicen que tiene que esperar y hablar con el encargado. Pero Will ve el nombre y el número de habitación en el estante de cartas
y sigilosamente sube a buscarlo. Al entrar en la habitación se da cuenta que está vacía. Revisa el lugar y encuentra una foto que estaba en su casa, donde sale Libby y sus hijas, hasta que por detrás aparece un hombre. Will piensa que es Peter Ward y lo acusa de entrar en su casa, pero el hombre le dice que se llama Martin y que Peter Ward ya fue dado de alta. Al regresar a casa, su esposa le pregunta dónde estaba y le reclama por ocultarle cosas. Con angustia, le confiesa que Peter Ward estuvo frente a la ventana y que las niñas lo vieron, lo que le llevó a llamar a la policía. En ese mismo instante, un ruido interrumpe la discusión. Un auto aparece de la nada e intenta atropellar a Will. Él logra esquivarlo y trata de enfrentarse al conductor, pero este huye en cuanto escucha las sirenas de los agentes acercándose. Cuando los policías llegan, Will les pide que lo persigan, pero no hacen absolutamente nada y solo le exigen que se calme. Desconcertado y frustrado, Will no entiende por qué no actúan, mientras Anne observa todo en silencio. Will le muestra la fotografía a su esposa, quien parece cada vez más preocupada. Al día siguiente, decidido a obtener respuestas, Will regresa al hospital psiquiátrico para saber con certeza qué ocurrió con Peter Ward. El encargado le muestra una serie de videos en los que aparece Ward. En uno de ellos se le ve con una herida en la cabeza, que supuestamente le provocó su esposa al intentar defenderse. En medio de las grabaciones, Will se percata de algo inquietante. Ann Patterson solía visitar a Peter en el hospital. El encargado le explica entonces que Ward se negaba a aceptar quién era realmente, hasta el punto de masticar sus identificaciones para destruirlas. Finalmente, le enseña un último video. Will observa atónito cómo frente a la cámara, el paciente que todos llamaban Peter Ward es él mismo. El encargado le revela la verdad. Will Atherton no existe, él es Peter Ward y había estado internado en ese instituto durante 5 años. Le explica que adoptó el nombre de Will Atherton porque solía masticar y destruir sus identificaciones, quedándose solo con los números, de los cuales inventó una nueva identidad. Will se niega a creerlo y acusa al encargado de ser un mentiroso. El hombre con calma le dice que puede comprobarlo revisando su cicatriz en la cabeza, la misma que recibió la noche del asesinato. Esa posibilidad golpea duramente, ya que, de ser cierto, significaría que Libby y sus hijas ya no están vivas. Desesperado por demostrar que se equivoca, llama a Libby y le exige que hable con ella, pero el encargado le responde que eso no es posible, y afligido se retira. En los pasillos, su confusión aumenta cuando se cruza con las personas que él recordaba como sus antiguos compañeros de trabajo. Ellos lo saludan felices de verlo, mientras él, incrédulo, no entiende lo que está sucediendo. De regreso, la casa que siempre había visto cálida y acogedora parece ahora vieja, deteriorada y cubierta con pintas en las paredes. Al ingresar, ya no encuentra el refugio de su familia, sino únicamente un lugar abandonado, oscuro y frío. Will se encuentra completamente solo en la oscuridad de la casa, revisando los apuntes que esconde debajo de las escaleras, hasta que repentinamente vuelve a escuchar la voz de Libby y sus hijas. Libby le pregunta qué le pasa, y al revisarlo le dice que tiene mucha fiebre. Will le confiesa lo que ha descubierto, que ella y las niñas ya no están, y que él en realidad es Peter Ward. Libby no le cree, y Will toma a sus hijas y les pregunta su verdadero nombre, a lo que ellas responden Beatriz y Catherine Ward, y Libby resultaría ser Elizabeth Ward. Agotado por la revelación, se recuesta, pero despierta por los gritos de su esposa, quien dice que sus hijas tienen mucha fiebre y que no pueden respirar. Will las revisa y ve en ellas las heridas de bala de ese fatídico día. Las pequeñas poco a poco se desvanecen ante la desesperación de Libby, quien le dice que haga algo, pero Will le dice que no puede hacer nada, que están muertas y que ella también lo está, hasta que de pronto tocan la puerta. Son unas personas que le indican que no puede quedarse, ya que no es un lugar habitable, y sellan las entradas, dejándolo en la calle. Anne aparece y le pregunta si ya la olvidó, pero Will le dice que no, ya que descubrió que ella lo visitaba en el hospital. Anne le pregunta si las ve, a lo que Will le dice que sí, y Anne añade que están enterradas en el cementerio de New Ashford. Will, molesto, se aparta y pasa la noche debajo del árbol, ordenando sus ideas. Al amanecer, va a ver a Anne para preguntarle lo que pasó esa noche y por qué lo visitaba en el hospital. Anne le dice que Elizabeth era su mejor amiga y además era su vecina,
En ese momento aparece la hija de Anne, quien lo saluda inocentemente y le pregunta si todavía puede ver a las niñas. Will responde que sí, y la pequeña, con tristeza, le confiesa que las extraña mucho. Anne le dice que tome un baño porque huele mal, a lo que Will hace caso. Momentos más tarde aparece Jack, el ex esposo de Anne, diciendo que se llevará a su hija porque un homicida anda libre. Y es justo cuando Will baja las escaleras, encendiendo aún más la molestia de Jack. La hija, molesta por la situación, sale corriendo de la casa. En medio de la tensión, Anne aprovecha para entregarle a Will una tarjeta, donde está la dirección de la doctora que lo trató tiempo atrás. Will acude a verla con la esperanza de hallar más respuestas, pero la doctora le pregunta cómo va su libro. Will le dice que no está escribiendo ningún libro y que vive en un mundo de fantasía. La doctora le dice que su cabeza todavía no está bien y que debería internarse para recibir ayuda. Will entiende, pero necesita encontrar respuestas primero. Decidido, Will rompe una ventana para entrar nuevamente a su casa. Allí vuelve a ver a Libby y, consciente de la realidad, le pregunta detalles acerca de ese día, a lo que Libby solo recuerda que estaba nevando y que pintaba las paredes. Will le dice que ella le disparó, pero Libby le dice que no es cierto y que le disparó al hombre que le quitó la vida a las niñas, a lo que Will le muestra su cicatriz en la cabeza. Pero repentinamente Anne toca la puerta, diciendo que se tiene que ir porque la casa lo volverá loco. Es entonces que poco a poco los recuerdos comienzan a regresar con claridad. Resulta que una noche, esperando a que Will regresara, un hombre entró en la casa, disparando a las niñas y a Libby. Will intentó defenderlas, pero en la confusión, Libby toma el arma que el intruso había dejado caer y accidentalmente le dispara a él, dejándolo inconsciente, cuando de pronto aparece Jack y el asesino de ese día, quien golpea a Will y los dejan inconscientes con cloroformo, llevándolos al sótano. Es aquí donde se revela la verdad, que Jack y Anne habían decidido divorciarse, y en la disputa legal, Anne se quedó con casi todo: el dinero, la casa y la custodia de su hija, y es por eso que Jack, lleno de odio, contrata a un sicario para acabar con la vida de Anne. Pero el sicario se equivocó de dirección, atacando a Libby y a sus hijas, dejando a Will como el culpable del crimen. Pero Jack, harto de la estupidez del sicario, decide terminar con su vida, para después llevar a Will y a Anne al sótano, prender fuego en la casa y así acabar con ambos. Libby aparece entre las sombras y logra despertar a Will. Mientras se levanta, ella distrae a Jack, dándole el tiempo suficiente para que Will lo golpee en la cabeza, dejándolo inconsciente. Desata a Anne y logra sacarla de la casa. Sin embargo, el sicario, aún con vida, rocía gasolina en las escaleras para que Jack no pueda salir, quien lo liquida con un disparo en la cabeza, pero muriendo a causa del fuego. Will vuelve a entrar en la casa, buscando a Libby, quien la espera al final de las escaleras. Él le dice que no quiere perderla. Libby le dice que lo sabe, pero que tiene que irse. Es entonces que Will se despide de sus hijas, diciéndoles que se porten bien, y le da un último beso a Libby, diciéndole que la ama y que nunca los olvidará, ya que siempre estarán con él. El fuego incrementa y Will saca su libreta de apuntes de las escaleras y sale de la casa antes de que explote. Poco a poco, Will se aleja ante la vista de Anne y su hija, despidiéndose no solo de ellas, sino también de la ilusión que había creado en su mente para sobrevivir al dolor. Lo que alguna vez fue su vida se transformó en inspiración para escribir un libro, que con el tiempo se convirtió en un bestseller, enseñándonos que aferrarse a las ilusiones puede darnos refugio momentáneo, pero aceptar la realidad nos permite crecer y encontrar un nuevo propósito.